todavía más allá, como voy a ver en algunos ejemplos más adelante. Aquí señalo una línea de contacto porque fue el primer contacto que tuve con unas personas de Colombia a partir de este sentido. Por ejemplo, los contactos logrados que he tenido a partir de este trabajo con ustedes es la Universidad de Guanajuato. Yo no sé si nos está escuchando. Le mando un saludo a la doctora Marcela Orozco, al doctor Porfirio Tamayo, en las que ya iniciamos un proceso de trabajo de colaboración conjunto. A la Universidad Autónoma de Occidente Colombia, este es otro de los contactos que hemos tenido con la doctora Carolina Quintero Potes, que ha estado intentando formar una red de trabajo con nosotros. ¿Cuáles son los beneficios de tener una red de colaboración? Crecimiento científico personal, por supuesto. Nos atrevemos a hacer esto que estamos haciendo y más allá con los logros. Así como mis colegas panelistas van a presentar éxitos personales, esto es lo que provoca una red de colaboración. Consolidación de cuerpos académicos e internacionalización de los mismos. Y consolidación e internacionalización de redes y líneas de investigación. Yo creo que estos beneficios son extraordinarios. Este es un ejemplo de qué es lo que se ha hecho con redes de colaboración realmente interesantes, profundas y sólidas. Este modelo de inteligencia estratégica, lógicamente aquí se está presentando ya como un modelo terminal, pero para poder llegar a él tuvimos que trabajar una red de colaboración bastante interesante que fue señalada y la pudimos visualizar de manera física de esta manera. Los nodos, si se fijan, son los investigadores que hacían lo mismo que nosotros o que buscaban cosas parecidas a nosotros, los grupos y los trabajos en cada ciudad, y así nos vimos enlazando para poder determinar el modelo que presenté anteriormente. Como ven, ese modelo está fundamentado a nivel internacional con los investigadores que hacían lo mismo que nosotros. Por lo tanto, esto muestra el éxito que puede tener trabajar en redes de colaboración. Al final, en términos estadísticos, se puede medir la densidad y el resultado de una red de colaboración. Tenemos dos tipos de modelos. El modelo estático, que es una red de colaboración en un momento particular. Es analizada a partir de características comportamentales y demográficas de los científicos. Es decir, su ubicación en donde los científicos están y que están haciendo lo mismo que nosotros. El modelo dinámico, que es la evolución de una red de colaboración, y es analizada como un proceso estocástico, es decir, determina el trabajo y quién está rindiendo de mejor manera. Científicamente hay modelos para poder evaluar los resultados de una red de colaboración. Es decir, no solo se trata de estar agrupados, se trata de estar trabajando de manera específica y productiva con las redes de colaboración. El mundo ha cambiado y nosotros en dónde hemos estado. Según Wallerstein, el mundo está entrando en un sistema histórico nuevo, cuyos entornos no podemos conocer por anticipado, pero cuya estructura podemos ayudar a modelar. ¿Quiénes informan de la ciencia? Por supuesto que debemos ser los que estamos haciendo ciencia y buscando romper los paradigmas y del pensamiento no solo del siglo XIX ni el siglo XX, sino irrumpir en el siglo XXI o más allá. El pensamiento disruptivo es lo que nos va a provocar enfrentarnos y adelantarnos a los comportamientos del mundo. ¿Cuál es la realidad? Podemos seguir teniendo los resultados actuales si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero si queremos lograr cosas diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Este es mi reto y este es tu reto. Y estoy seguro que si nos organizamos bien y en redes de investigación y colaboración, no tengo duda que el siglo XXI tendremos un mundo científico mejor. En lo personal, es el área que quisiera ofrecer y mostrar como área de oportunidad a todas las personas que me escuchan usando esta red de colaboración. Mi participación termina hasta aquí, al menos que haya algún cuestionamiento, pero creo que aquí hay que trabajar en lo sucesivo. Vuelvo a repetirles, ya en lo personal a mí me dio resultados. Conseguí 2 pares y estamos ya trabajando dos líneas de investigación de manera conjunta.
Tengo otra pendiente, que esta sí requiere de un apoyo de carácter internacional, que si hay alguien interesado, ya lo veríamos. Solo la voy a mencionar, pero requiere un trabajo bastante profundo. La intención es demostrar que el concepto acuñado por un servidor de infomulticulturalidad es un fenómeno que impacta en el mundo para la toma de decisiones en el consumo. Este es un elemento que hemos acuñado, en el cual hemos escrito todavía artículos leves, pero requiere fundamentación profunda de carácter internacional. Está la invitación abierta. Señores, muchísimas gracias. Es cuanto quería comentarles. Muchas gracias, maestro. Muy interesante lo que comenta. Si queremos participar en los cursos de colaboración en línea internacionales, pues es muy importante tener las redes que nos permiten hacerlo. No sé si las preguntas serían al final de cada presentación o seguimos con los panelistas y al final se hacen todas las preguntas. Sí, ¿Hay algún? entendí que las preguntas son al final, así estaba anunciado. Muy Entonces, bien, muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, seguimos con usted, con la doctora María Teresa Pulido Salas. Ella es investigadora del Banco de Germoplasma en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en México. Es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en botánica del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, doctora en agroecosistemas tropicales del Colegio de Posgraduados del Campus Veracruz. Cuenta con 2 estancias de investigación en Missouri Botanical Garden, en San Luis, Missouri, y Laboratorio Sistemática Molecular en el INECOL, Jalapa. Entre las distinciones que ha recibido está una mención honorífica en el concurso de tesis profesional de la Sociedad Botánica de México, el primer lugar en tesis doctoral por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible y felicitación por el trabajo de investigación doctoral otorgada por el Colegio de Posgraduados. Incluso una especie fue nombrada en su honor, Pavonia pulidoa, por el especialista de la familia Malvaceae. En 2020 ha sido invitada como Honorary Rosalind Member of London Journals Press. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado en el Estado de México, en Tabasco, en Veracruz, en Quintana Roo y en Yucatán, abordando estudios de florística, plantas útiles, conservación biológica, restauración ecológica, colecciones biológicas, cultivos marginados y relaciones entre flora y cultura. Desde 2010 trabaja en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, conocido que es un centro del CONACYT, y está adscrita al Banco de Germoplasma ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, enfocada en la conservación de recursos filogenéticos de la cultura maya. Ha publicado 4 libros, 9 capítulos de libro y diversos artículos en revistas indexadas y en revistas de divulgación. Ha participado en 4 atlas y ha sido ponente en congresos de botánica, etnobiología y agroecología. Ha impartido cursos de agroecología en la Universidad Veracruzana y de agricultura y de ética de agricultura en el Global Institute. Ha sido invitada como revisora en libros y revistas de su especialidad y participado en actividades de divulgación de la ciencia y en la formación de recursos humanos a nivel pregrado, licenciatura y posgrado. Desde 2014 es coordinadora del Seminario Permanente de Etnobiología del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. Doctora, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Y mi pantalla la ven muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, primero un agradecimiento muy grande a
a la red COIL, porque para nosotros es un gran gusto compartirles lo que desearíamos implementar mediante su metodología. El agradecimiento a nombre de mi grupo de trabajo, el doctor Manuel Martínez Esteves, actual coordinador general del Banco de Germoplasma. Y bueno, lo que les quiero presentar es este curso que hemos titulado Conservación a largo plazo de recursos fitogenéticos y del patrimonio biocultural. Este curso lo hemos pensado basándonos en la experiencia propia nosotros como Banco de Germoplasma, que pues fue nacido oficialmente hace unos 8 años, no más. Y bueno, ¿cuál es nuestra motivación para haber nacido como Banco de Germoplasma? Querer conservar recursos fitogenéticos y además compartirlo mediante un curso diseñado ex profeso. Pues primero, los retos actuales, sabemos todos, uno de los más, bueno, el más importante finalmente es el cambio climático. A partir de todas las modelaciones que se han hecho del estudio del clima, desde los 1900 más o menos hay un investigador en Finlandia que ha hecho una modelación muy bonita en donde empiezan en 1900 los cambios que ha habido de temperatura anual en todos los países del mundo, y él empezó con estos colores amarillos, verdecito, clarito, y se va convirtiendo a colores naranja y rojo a medida que aumenta la temperatura en todos los países. Y él termina hoy, en 2018, bueno, hace 2 años, que es la última gráfica que presenta, encontré, entonces ya son colores rojos y más de 2 grados en algunos países, lo cual es muchísimo en términos de vida en el planeta. Entonces, eso es una motivación importante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos aportar para contrarrestar pues sí, contrarrestar los efectos? Otro dato es que también en un artículo de enero de este año, pues se estudió cuál sería la proyección para la extinción de especies biológicas en el planeta, y se encontró que más de 500 especies estarían extinguiendo en los próximos 50 años. Y especialmente afectadas serían las zonas tropicales. Entonces, esa es una motivación muy importante. En México todo el sur-sureste es tropical. Entonces, eso es una motivación importante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, como sabemos, tenemos un sitio privilegiado en ciertos aspectos. Uno de ellos es la megabiodiversidad, que está documentada para México. Los últimos estudios calculan 22.351 especies contabilizadas, identificadas, y más de la mitad de estas son endémicas. ¿Qué significa? Que estas están en México y en ningún otro país del mundo. Ocupamos entonces el 5º lugar en el mundo por número de especies biológicas, y es un reto importante. Se debe a gran parte a la orografía, y tenemos, por ejemplo, tipos de vegetación de casi todos los que están en el planeta, están representados en México. Otra motivación es la gran diversidad cultural que hemos tenido, y no es solamente por la parte folclórica o la parte vistosa. No, esto significa esta diversidad cultural con las más de 60 etnias que tenemos en México. Son etnias vivas en muchos casos, que tiene que ver con el manejo que han hecho a lo largo de cientos de años, en algunos casos miles de años, y pues son recursos vegetales que han acumulado este conocimiento en el uso en los pueblos indígenas. Entonces, esta riqueza sumada culturalmente con la riqueza biológica nos hace una gran oportunidad de estudio y de compartir este conocimiento. ¿Por qué conservar particularmente recursos vegetales? Bueno, porque es de los estudios más completos. No dejamos afuera la importancia de la fauna, porque las relaciones entre flora y fauna es justamente lo que hace el equilibrio ecológico, y es muy importante que tengamos
presente que la conservación de estos recursos en colaboración flora-fauna se hace en las grandes reservas de la biosfera, en reservas estatales, en reservas de diferentes tamaños, en donde ellos tienen su espacio de manera natural. Sin embargo, no viene siendo suficiente porque muchos de ellos están en riesgo. Entonces, en la península de Yucatán, por ejemplo, tenemos alrededor de 2.300 especies y vegetales, y el 10% de estos, bueno, estos 2.000 especies son justamente el 10% aproximadamente de la flora de México. Y el 10% de estas en la península son endémicas, es decir, están en la península de Yucatán y en ningún otro lugar del planeta. Entonces, esta también es una riqueza que se puede ver en su lugar de origen solamente en la península de Yucatán. Bueno, y como dije, bueno, en fauna también tenemos algunas especies que tendríamos que estar considerando para esta diversidad vegetal. Entonces, lo que vemos hoy es un producto de la diversidad vegetal, de la diversidad de flora y fauna y todas estas especies biológicas, pero también es la combinación de la selección que ha hecho el manejo empírico, especialmente en la península, donde la cultura maya mantiene muchas de las tradiciones, incluso de origen prehispánico, y es una cultura viva. Entonces, es una cultura de uso, de manejo y de conocimiento que se ha acumulado a través de muchas generaciones. Así es de que por esto estamos en el Banco de Germoplasma. Fue establecido en el Parque Científico Tecnológico, que son 200 hectáreas que el gobierno del estado estableció para invitar instituciones que hacen investigación y posgrado, investigación y sí, bueno, estudios de posgrado de alto nivel. Y allí fue establecido el Banco de Germoplasma con alrededor de 10 hectáreas, es lo que tenemos allí. En el edificio lo que tenemos son cubículos para investigadores, equipo que es necesario para todas las evaluaciones y caracterizaciones de las muestras que se resguardan en el banco. Y tenemos, bueno, un espacio para reuniones. 6 laboratorios. 4 de ellos tienen estudios de fitoquímica, de genómica, de caracterización morfofisiológica, es decir, cuando ingresan las muestras al banco, hay que hacer esta caracterización de morfología, de fisiología y todos sus datos de procedencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver más detalle. Entonces, bueno, por supuesto tenemos bóvedas, cuartos fríos con temperatura y humedad controlada. 2 de ellas están ocupadas. Tenemos una de las colecciones estrella, que es la colección de maíz. Está enfocado el doctor Javier Mijangos Cortés desde hace más de 15, casi 20 años, trabajando de la mano de los productores para conservar estas variedades muy características de la península de Yucatán. La península tiene un suelo calizo característico que no está presente en otras partes de México. Esto nos hace diferentes también en las adaptaciones que se logran en las plantas de Yucatán. La conservación ex situ también la estamos es decir, una parte de la planta fuera de su ambiente es lo que estamos también teniendo en otra bóveda y son semillas de plantas medicinales, comestibles. Tenemos 350 especies, también ornamentales, por ejemplo, y algo muy importante, que también estamos enfocados en sus parientes silvestres, aprovechando que mucho de lo que se tiene ahora en los huertos familiares, en pequeñas comunidades mayas, estamos aprovechando también conservar parientes silvestres. Esto es una riqueza genética extra, aparte de lo que se está ya usando en la vida cotidiana de las pequeñas comunidades maya hablantes especialmente.
Tenemos colecciones de plantas en el exterior del edificio, tenemos plantas medicinales, por ejemplo, aquí tenemos una vista de la colección de plantas medicinales, tenemos plantas multiusos que ya les contaré con detalle, más de un uso, también plantas comestibles y como dije, este es un ejemplo de la chaya. La chaya es una planta muy característica de la gastronomía yucateca, tanto prehispánica como actual, y tenemos un pariente silvestre que es una planta que crece de manera natural en los terrenos del banco y que además es una especie endémica, entonces tenemos doble beneficio en esta conservación. Y pues bueno, estamos enfocados a los recursos que no tienen un proceso biotecnológico en su mejoramiento. Están sin dejar de lado esa posibilidad de resguardar también ese material. Por ahora estamos rescatando lo que ya se usa. Y bueno, pues es contrastante con lo que encontraríamos en un supermercado normalmente. Por ejemplo, esta sandía ya diseñada para uso personal, muy pequeñita. Y bueno, estamos conservando justamente lo contrario a lo que está muy común en el mercado, ¿no? Estamos rescatando esos pequeños cultivos tradicionales. Tenemos un jardín botánico asociado. El doctor Sigfredo Escalante ha acumulado ya por décadas una experiencia muy grande propagando especies nativas. Muchas de estas no están en viveros comerciales, la mayoría. Y en el jardín botánico asociado pues tiene su sala de usos múltiples, un teatro al aire libre, tiene su cafetería, se reciben visitantes y grupos escolares. Entonces, esa experiencia sobre todo para la propagación y reposición de especies, él tiene unas 25 colecciones por uso diferente y se enfoca mucho en las especies endémicas. Sería el caso de esta planta del género Bucarnea, tiene colección de casi todas las especies de este género y son algunas de ellas endémicas o amenazadas. Yo, pues, esta servidora se ha enfocado también en las especies multiusos, como les comenté. La flor bonita color naranja es un árbol que está sembrado en muchas calles de la ciudad de Mérida, pero también tiene este fruto comestible que también pertenece a la gastronomía yucateca, muy particular, muy local. Y también tiene esta madera muy, pues, semipreciosa, muy dura, muy resistente y que es usada en artesanías. De manera que tuvimos la oportunidad de tener una filoteca asociada a este banco y nos indicaría cuál es la cantidad de especies, cuáles especies tendríamos que tener representadas en nuestras colecciones de las 81 especies. También tenemos la experiencia de estar colaborando, tener el contacto con artesanos que trabajan estas especies. También tenemos colecciones especiales, una de ellas es el género agave, pero enfocado a los agaves que hicieron famosa la península de Yucatán, como por ejemplo el enequén. Tenemos algunas variedades que fueron rescatadas y que se caracterizaron como sobrevivientes de tiempos prehispánicos y estamos resguardando ese material. Actualmente lo que se asocia son proyectos de genética para caracterización de calidad de fibra. Otra colección especial es de cocotero. Fueron traídos algunos cocoteros de El Salvador. Fueron también eh, puestos más adelante en una plantación con proyectos de productivos, ¿no? Entonces, esta es una experiencia también importante que hay que conservar. Nos permite conservar de la mano de los productores, de los propietarios de los terrenos, y el doctor Javier Miján nos ha hecho un gran trabajo en la colaboración con pequeñas comunidades que defienden sus variedades tradicionales de la milpa, ¿no? Que es maíz, frijol, calabaza y otras especies asociadas. Otra manera de conservar a largo plazo pues es la conservación in vitro. La conservación in vitro tiene
métodos muy particulares que desearíamos insertar en este curso, porque especialmente tratándose de especies que no han sido trabajadas para conservación in vitro y conservación a largo plazo, pues se diseñan protocolos muy particulares. Entonces, puede servir para rescatar especies endémicas o amenazadas que muchas veces son endémicas o amenazadas porque sus métodos naturales de propagación, de reproducción de estas especies en su medio natural suele tener problemas, ¿no? Especialmente en cambio climático, pues están teniendo dificultades algunas de ellas. Entonces la conservación in vitro es una estrategia a largo plazo muy importante, y de esto está encargado el doctor Manuel Martínez Esteves. También el doctor Martínez Esteves estaría hablándonos de los métodos de crioconservación, que es otro método muy importante en donde se conserva en nitrógeno líquido a muy bajas temperaturas. Lo mínimo es menos 80 grados y puede llegar hasta menos 200 grados bajo cero. Entonces, esto también requiere una serie de minuciosidades metodológicas que sería interesante compartir con los asistentes al curso. En los laboratorios tenemos a la doctora Marina Veracú, que ella está enfocada en caracterización de especies medicinales. En la península de Yucatán hay una actividad muy importante de curanderos, hay asociaciones de curanderos, hay congresos de curanderos en donde ellos mantienen viva esta tradición y este uso cotidiano. Entonces, el respaldo que pueda hacer la ciencia de ese conocimiento es muy importante, y de eso ya hay experiencias de varios años. Entonces esto estaríamos queriendo compartir en el curso. También la doctora Marina está trabajando con sus estudiantes para el estudio de la sinergia que se establece en los compuestos que usan los curanderos, es decir, ya no solamente caracterizar planta por planta porque es efectiva químicamente, sino que cómo funciona o por qué un curandero decide hacer cierta mezcla de plantas. Entonces, ella está avanzando en estos proyectos y estaría muy interesante compartir. Por otro lado, la doctora Ivonne Sánchez del Pino, ella está enfocada en estudios de género amaranto y otras amarantáceas relacionadas por su importancia alimenticia. El género Amaranthus tiene importancia incluso prehispánica en México, en todo México. Es una planta totalmente nativa, pero además de su uso ceremonial prehispánico importante, pues tiene actualmente una valoración nueva a partir de su contenido nutricional, porque tiene un alto contenido de proteína. Entonces, por ejemplo, es prácticamente igual que la quinoa, que vino de Sudamérica, pero el amaranto tiene la misma calidad nutricional y es totalmente una especie mexicana que se extiende a Mesoamérica. Entonces, bueno, a lo mejor un dato puedo comentarles que se considera que en México tenemos el 93% de la flora de Mesoamérica. Entonces, ese es otro dato interesante que nos permite tener mucho que estudiar, mucho para compartir y mucho para colaborar en estas redes de investigación compartida, de compartir estudiantes, de compartir experiencias. Entonces, y la doctora Sánchez del Pino también está con el proyecto que sería importante para el banco, que en un momento dado que pudiéramos tener el repositorio de colecciones genómicas, es decir, todas las 350 especies que tenemos ahora en diferentes maneras conservadas. También tendríamos que tener un respaldo del resguardo de la caracterización genética. Entonces, este es otro de los proyectos que estaríamos compartiendo. Y bueno, finalmente, pues, ¿cuál sería el temario que estaríamos
tratando de armar un sílabus que seguramente lo estaríamos trabajando en el curso de entrenamiento programado para octubre por COIL. Entonces, primero estaríamos atendiendo los conceptos básicos que se requieren para la conservación de recursos fitogenéticos. Después hablaríamos de la biodiversidad en sus diferentes niveles de complejidad, desde ecosistemas, agroecosistemas, especies y hasta genomas o genes, ¿no? Entonces, eso es importante de revisarlo. La conservación de recursos vegetales a largo plazo es muy importante que podamos insertar la idea de que estamos conservando patrimonio biocultural. De nada nos serviría tener muchas semillas si no sabemos cómo se usan, cómo se guardan, cómo se preparan para consumo, por ejemplo, ¿no? O cómo se cultivan. La colección de semillas tiene particularidades metodológicas, como dije también la conservación in vitro y la crioconservación, lo que se llama conservación de facto, que es de la mano de los productores, ya sea pequeños productores o grandes productores. En todo esto ya tenemos experiencias acumuladas como banco de germoplasma y querríamos compartirlo en el curso. Como dije también, los detalles para conservar especies nativas y sus parientes silvestres por su uso histórico o incluso su uso potencial, ¿no? Es decir, a futuro para qué nos puede servir nuevos productos, nuevos alimentos, etc. La importancia de un jardín botánico asociado es grande. No hay otro banco de germoplasma que tenga adición de un jardín botánico directamente relacionado. Sí hay otros casos, pero en esta propuesta nuestra, pues está muy directamente relacionado. La documentación y el mantenimiento, pues tiene que ver, de colecciones, tiene que ver con la base de datos. Tiene que haber una curaduría de bases de datos porque se espera capturar la mayor cantidad de datos posibles acerca de las muestras, su procedencia, pero también los usos y los propietarios. La infraestructura que tenemos, pues tiene sus detalles también pues para dialogar con otros bancos en donde es muy diferente tener un banco de germoplasma en un clima frío que tener uno en clima tropical. Esos son detalles importantes. Y compartir también de los proyectos de ciencia básica que se han estado desarrollando en relación con las muestras del banco. Y es una cosa muy importante hablar de las normas de manejo de un banco, porque hay legislaciones tanto locales, incluso con los productores tienen sus propias normas en las comunidades, después a nivel nacional, después incluso a nivel estatal y finalmente a nivel internacional. El manejo de las muestras de banco tiene sus pormenores y para esto tenemos la colaboración ya de el Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Madrid, con el doctor César Pérez Ruiz y el doctor Santiago Moreno Vázquez, que tendríamos la colaboración directa con ellos para desarrollar algunos de estos temas. Bueno, esto es básicamente lo que quería compartirles y bueno, estaría pendiente si hay alguna pregunta al final. Gracias. Muchas gracias, doctora Pulido. Fue una descripción muy clara y específica de un curso en particular. Y bueno, quisiera nada más mencionar que tenemos participantes de varias universidades, de Groningen, tenemos en Bolivia, la Universidad de Florida, Kansas, San Antonio, Filadelfia, la Universidad de Washington, el CICI de Mérida, la Universidad de Monterrey, tenemos personas de Lima, Perú, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, la de Universidad de Texas en San Antonio, de Bogotá, de Medellín, de Chile y de Puebla y otros más. Bienvenidos todos.
Preguntan si se van a poder ver las presentaciones y ya se les puso en el chat la dirección de la página donde las pueden ver, se van a subir a la página de la red y también la posibilidad de que los que no se han suscrito se suscriban a la red. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a la doctora Dulce María Cinta. Ella es investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana en México. Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Hizo una maestría en biblioteconomía en la Western Michigan University y una maestría en sociología en la University of Wisconsin en Madison. Tiene un doctorado en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Ha sido directora general de bibliotecas en la Universidad Veracruzana, directora del Instituto de Investigaciones y Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, coordinadora de la Maestría en Salud Pública en la Universidad Veracruzana, ganadora del Premio al Decano en 2018 en la Universidad Veracruzana. Recibió también el reconocimiento al desempeño docente en 2014 por su gran contribución en la formación de estudiantes de la misma Universidad Veracruzana. También un reconocimiento por la Secretaría de Gobierno por su destacada labor en la investigación, la docencia y el servicio público en beneficio y para orgullo de los veracruzanos. Ha sido nombrada por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para formar parte del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 2008. Dentro de sus últimas publicaciones destacan Mortalidad y factores sociales del cáncer de próstata para la gestión de políticas públicas. Percepción sobre continuidad de la atención en dos redes de salud, Jalapa y Veracruz. Diagnóstico de la atención a la salud en la Universidad Veracruzana para políticas públicas saludables. Coordinación asistencial percibida por profesionales de salud en Veracruz y los factores que la influyen. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación, como ustedes podrán ver de sus publicaciones, son políticas públicas en salud, políticas en la problemática del envejecimiento de la población, género y salud, organización de los servicios de salud, todo ello encaminado a proponer acciones de mejora en los sistemas de salud. Por favor, doctora Dulce María Cinta. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Mi presentación adolece a una preocupación que nos asaltó a varios en la Universidad Veracruzana a partir del mes de marzo, cuando nos hicieron suspender nuestras actividades, digamos, normales dentro de la universidad por el problema de la pandemia. Yo tengo casi 50 años de trabajar en la universidad y he jugado las dos posiciones. Soy investigadora, en ese caso entiendo muy bien lo que nos expusieron el maestro Fernando y la doctora Teresa, pero también soy docente tanto de pregrado como ya de posgrado. Y entonces la pandemia ahorita nos confrontó en una discusión entre lo que hemos llamado siempre la educación virtual contra la tradicional por una serie de factores que quiero platicar con ustedes. Por eso titulé mi presentación, que se sale un poco del contexto de los otros dos compañeros, en esto de si realmente la educación virtual contra la tradicional es todavía una relación que está en proceso de, por eso le puse ese título. Yo sé que el tiempo no me va a alcanzar, una serie de temas de reflexión que no sé si sean comunes a todos los que estamos ahorita conectados en este webinar, en donde comienzo por preguntarnos las funciones esenciales
Aquí hago especialmente proceso de enseñanza tradicional y me centro desde el punto, el área del profesor, del docente, del investigador. ¿Cuáles competencias pedagógicas tenemos los académicos para enfrentar esos procesos? ¿Cuáles han sido en la enseñanza tradicional lo que yo llamo relaciones de dominio y que ustedes conocen con que el profesor siempre tiene la última palabra, ¿no? En el proceso tradicional, la interacción personal que nosotros tenemos y lo que se nos dice, la enseñanza tradicional, poco uso de las tecnologías de la comunicación. La enseñanza virtual, por otro lado, también me pregunto cuáles son las competencias académicas que debemos tener. Hay una gran diferencia entre los dos aspectos. Y son básicamente las mismas preguntas, excepto que en la enseñanza tradicional se nos dice que casi no hay uso de las TICs y en la otra nos dicen que ahora estamos demasiado con las TICs. O sea, es como dos polos. Y hablo por los profesores, si les metemos el componente estudiantes, la cosa es un tanto más complicada. Y luego, nosotros ahorita, por ejemplo, en el actual semestre, la universidad nos dice que vamos a estar en un modelo mixto de enseñanza, entendiendo esta por la combinación de una enseñanza virtual con una presencial. Y yo me pregunto, ¿es factible, es deseable? ¿Se puede implementar en las estructuras que tenemos en las universidades? Y luego pienso cuáles son las políticas. Esos son mis temas de reflexión que yo quería discutir con ustedes. A lo mejor no me alcanza. Por favor, doctora Dolores me dice cuando mi tiempo se haya acabado. De manera rápida, y como yo sé que ustedes lo pueden leer, generalmente las universidades en cualquier parte del mundo, aquí nada más tendría yo que precisar y discutir con ustedes la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada, pero eso lo dejamos para después. Pues normalmente su función es servir a la sociedad mediante docencia, investigación, extensión. Aquí reciben nombres en diferentes formas, en diferentes instituciones, hay quienes pueden poner difusión, etcétera. Pero siempre en las universidades aparece la docencia como un primer punto y la investigación es una segunda función sustantiva. Aquí no puse las funciones adjetivas de las universidades como es la administración, aunque tenemos que recordar que luego esas funciones adjetivas le dictan las pautas a la docencia y a la investigación de lo que tiene, lo que puede y lo que es factible hacer por las cuestiones presupuestarias. ¿Qué cosa es la función de docencia? Bueno, hasta aquí donde dice conocimientos culturales y científicos, es lo tradicional que vamos a encontrar si revisamos cuál es la función de docencia. Y es a la transmisión de conocimientos, pero en la práctica, no es cierto. En la práctica los docentes hacemos diferentes actividades, no es nada más docencia. Aquí, como van a ver más adelante, planteo la cuestión sindical y todo, porque hay figuras, por ejemplo, en la universidad primero teníamos la separación, unos éramos profesores, otros éramos investigadores, después pasamos ya a una figura combinada, pero en mi caso, que yo soy investigadora, mi función esencial es hacer investigación. Y simplemente como complemento llevo, pero también me piden ahora por cuerpos académicos, por todo lo que nos mencionó el doctor Fernando, que yo haga gestión, que yo haga difusión, que yo haga extensión, que pertenezca a cuerpos de conocimiento, que tenga líneas de generar conocimiento. Entonces, en la práctica, el personal de una institución universitaria ya atiende una variedad de funciones que a veces es un problema con el tiempo y el esfuerzo para resolverlos. Si me paso a la función de investigación, la universidad, a través de sus procesos, pues es para responder a las necesidades de la sociedad, y tanto el doctor Fernando como la doctora Teresa nos hicieron una excelente explicación de cuál es esa función de investigación. Pero fíjense qué curioso, en la Universidad Veracruzana, que reporta en su último anuario 6,227 miembros como docente, como personal académico, el 71% son docentes, esos 6,000, y solamente el 12% somos investigadores.
y otro 12% está en el área de difusión. Estoy hablando de personal académico de la universidad, y un 5% son académicos en funciones administrativas. Entonces, la proporción es completamente, ahora sí, no es proporcional, pero se entiende porque la función de investigación requiere una serie de recursos, pero además, atendiendo a la anterior, la función principal de la universidad es docencia. Entonces, la universidad nuestra está siendo congruente. La función de extensión, no se la repito, ustedes yo estoy segura que ya la leyeron. Y luego una función especial, porque esto ha salido a partir de las últimas, y ya tiene rato esto, la llamada responsabilidad social universitaria, en donde tenemos que enfatizar la universidad con industrias, comercios, empresas, servicios preferentemente privados. Este es otro mundo también que tenemos encima cuando hablamos de esto, y que tenemos que ver cómo se resuelve cuando no lo hacemos de manera adecuada. Luego viene aquí, y esto está copiado, ahí les puse la referencia, es lo que es la llamada enseñanza tradicional, que está asociada con la presencial, utilizada por institutos, no permite atender de forma satisfactoria, es decir, no, hasta ahorita no ha entrado de manera muy clara con la virtual, y su reglamentación institucional a veces es un problema para este tránsito. Y por eso más adelante planteo lo que son las condiciones sindicales que están rigiendo el comportamiento de los docentes, del personal de la universidad. Se nos dice que la tradicional, y yo sé que ustedes conocen mucho, esto es educación, es la clase magistral, el aprendizaje como reproducción y almacenamiento de información, un manual de estudios, apuntes y un aula tradicional como único espacio de aprendizaje. Digamos, esta es la más vieja de las definiciones de lo que es una enseñanza tradicional. Lo cierto es que las universidades nos hemos transformado, la veracruzana somos uno de ellos. Creo que tenemos en la veracruzana una combinación entre esta tradicional y una parte ya virtual con otro manejo de tecnologías. Pero incluso sin el manejo de las tecnologías ahorita más sofisticadas, a lo largo del tiempo en la veracruzana hemos trasladado. Yo les puedo decir, con mis 50 años de experiencia, yo comencé con una calculadora científica y ahora ya estoy con paquetes estadísticos, ya estoy con otro tipo de herramientas. Ese es el paso del cambio que hemos tenido. Pero sí, en la universidad, y por eso van a ver al final mi propuesta, todavía tenemos esa dualidad para estar en términos económicos entre lo tradicional y lo virtual. ¿Qué pasa con la virtual? Estoy yendo rápido por los tiempos. Bueno, pues el siglo XXI se ha denominado, como lo acaba de decir muy bien el maestro Fernando y la doctora Teresa, somos la sociedad, vamos a ser el conocimiento de la sociedad del conocimiento, de la información, como lo dijo la UNESCO, en donde la tecnología está desarrollándose muy rápidamente. Y entonces, de acuerdo con estas enseñanzas virtuales, las TIC, pueden ser para eliminar barreras espacios temporales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Facilitan el trabajo colaborativo. También aquí tenemos un ejemplo. Esta es la parte que no estoy muy convencida todavía, que faciliten el autoaprendizaje. Porque el autoaprendizaje es una cosa individual y requiere que la persona tenga una sensación, una necesidad de saber que necesita ella hacer el camino para aprender ella misma. Entonces, esto lo tendríamos que discutir y potencian la interactividad, la flexibilidad en el aprendizaje, y creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo de este tipo. Aquí está la referencia donde la tomé. ¿Cuáles son las bondades de este tipo de aprendizaje? Pero ¿cuáles son las desventajas para los académicos? Y estoy hablando en general de los académicos de la virtual. Exige, primero, que nos estemos constantemente actualizados. Si yo pienso en la planta docente de la universidad, bueno, pues 71% son docentes. Pero de esos docentes, el 54% son profesores
por hora. Preguntas: ¿cómo vamos a hacer para que sus profesores tengan este primer punto que estoy hablando de desventajas? También requiere que los profesores sepamos manejar esto de toda la información. Por mi preparación en cuestiones de ciencias de la información, hace años, esto es un mundo completamente a veces inmanejable para los profesores, para los docentes. Conste que no estoy hablando de los estudiantes. Y obviamente el método clásico de que yo hablo y tú escuchas, pues es más fácil de realizar. Pero ya también los videos, presentaciones, no permiten a veces un proceso porque no sabemos, tenemos que buscar, tenemos que saber encontrar lo que necesitamos, incluso para la investigación. Yo pertenezco a varias redes, incluso nuestro programa de maestría con Colombia tenemos un programa de doble titulación, pero no es virtual, es presencial. Mandamos a los chicos un semestre y van y vienen. Entonces, eso todavía tendríamos que reformularlo. Y en ocasiones, esto es la otra cosa que hemos encontrado, los profesores se vuelven muy dependientes de la tecnología. Casos que yo le pongo ahorita con la pandemia, con mis estudiantes de pregrado. Algunos de ellos simplemente me empezaron a decir, es que el profesor nada más me sube, me dice la tarea y quiere que la haga y no sabe qué otra cosa hacer. No nos dice cómo tenemos que razonar. Entonces, esta es una puntita de los problemas de pensar la educación virtual. Y aquí ventajas para los académicos, le puse interrogaciones porque creo que eso es una de las cosas que podríamos discutir, aunque ya no sé si aquí se vaya a hacer el espacio adecuado. Y pasamos a lo que es ahora que se está manejando ya en todos los ámbitos, la enseñanza mixta. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues es una modalidad compartida, y aquí les pongo los ejemplos, el e-learning, el blended learning, ¿sí? Pero ¿realmente es factible hablar de eso? Estaba yo viendo el temario de la doctora, y yo tenía una duda cuando lo vi, cuando ella nos dice que va en estrategias, cómo se conservan en vitro, cómo se hace en Factola, con los computadores, y yo me quedé pensando, ¿eso puede ser enseñado por virtual? ¿O se requiere que se haga con las gentes? Y lo refiero a mi propia experiencia con nuestra maestría. Nuestra maestría es cómo la gente enfrenta sus problemas de salud, y para que los chicos aprendan, los tenemos que llevar, estoy hablando de posgrado, a las comunidades. ¿Cómo sustituyo eso en esta enseñanza mixta? Luego, otra cosa, en cuanto a esta propuesta mixta, pues nos dice que la calidad, tenemos que pensar cuál es la calidad de los programas educativos con apoyo de la tecnología. Porque entonces entramos a las carencias que tenemos los docentes, yo me incluyo ahí, sobre el manejo adecuado de las tecnologías y cómo usar esas herramientas de las nuevas tecnologías para despertar el interés en quien es nuestro receptor, sea el pregrado y todo. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener a la mano o conocer? ¿Cuáles son los contenidos de calidad? ¿Cómo se manejaría la tutoría? ¿Cuál es la comunicación multidireccional con enfoque? ¿Cuál es la estructura organizativa que debe tener la universidad para enfrentar esta enseñanza mixta? ¿Y cuáles son las plataformas tecnológicas? Si ustedes se fijan, ahorita hay infinidad de plataformas, compiten las compañías económicamente por ver cuál es la mejor. Al final, con que se vaya la luz, se acabó toda la historia de las plataformas, porque nos quedamos fuera de la tecnología. Entonces yo tenía preguntas de discusión, ventajas y desventajas de esta propuesta mixta de enseñanza. Y por último, ya estoy terminando porque no sé cómo va mi tiempo. A mí me preocupa como académica de la universidad esto de las políticas universitarias para el futuro. Pues esto, Cuando el destino nos alcance, esta es una película muy vieja, futurista, algunos de ustedes pueden haberla visto,
pero en este caso lo quiero hacer alusión a este parteaguas que tenemos de haber pasado al uso de las tecnologías virtuales por la pandemia. Sí, pero la pandemia se va a ir y las nuevas tecnologías ya están, o sea, el destino ya nos alcanzó. ¿Cómo vamos a hacer para utilizarlas? Y yo estoy muy a favor de ellas. Como académica, ya necesito entrenamiento en esto, pero tengo muchas bondades de ella, pero no me sustituye tampoco lo presencial. Y entonces, según yo, para poder pensar, olvídense que ya no estemos en la pandemia, que ya estemos en una situación normal, que si queremos seguir con esto de la educación virtual, al menos yo pienso, y eso lo pienso para mi universidad, de lo que la universidad necesita saber es cuáles son las capacidades tecnológicas del personal académico, por su función principal a desarrollar. En este caso, ahí el grueso de la universidad nuestra es la docencia, pero también los investigadores. Me quedé maravillada de oír al maestro Fernando, pero nosotros, en guardar las proporciones, también tenemos todos en nuestras universidades, mi propio instituto, es un ejemplo, no quise hablar de él, pero tenemos redes, tenemos todo, pero son chiquitas. No es, lo que nosotros hacemos es una parte pequeña dentro del contexto universitario. ¿Y por qué pongo por su función principal? Porque aquí esto de la contratación tiene muchas implicaciones. Otro elemento que necesitamos, yo desconozco si la universidad nuestra ya hizo un diagnóstico de las capacidades tecnológicas del personal. Un diagnóstico de los requisitos de infraestructura, porque resulta que ahorita con la pandemia a lo que pasamos es que había mucha gente de personal docente que él en su casa no tenía ni computadora, usaba lo de la universidad. Y entonces, yo estoy ahorita trabajando aquí con ustedes, con mi equipo, con mi internet, pero esto es común para todos o qué nos puede dar la universidad o no nos puede dar. Son cuestiones de reflexión si vamos a continuar con esto. ¿Cuál es la normativa universitaria para este tipo de enseñanza mixta o la entrada de la virtual? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las formas de contratación y sindicales. Si no, a futuro aquí va a haber un conflicto de intereses entre la universidad y los sindicatos. Determinado de los puntos anteriores, pues entonces sí, si podemos tener eso, pues ¿cuál sería la política? Planes, programas que planteen acciones, metas y tiempo de montos presupuestales. Esa es mi beta economista fundamentalmente. Casi todo lo que queremos hacer en la vida cuesta algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero más que nada, ¿cuál es la voluntad política? Porque si no tenemos autoridades que entiendan esto de manera adecuada, pues lo que vamos a tener es una mezcolanza muy interesante. Y creo que con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes de entrar a las preguntas, nada más menciono que realmente fue, me parece, una mesa muy completa porque el maestro Fernando Aguirre nos habló de la importancia de construir y consolidar redes de colaboración. Luego la doctora Teresa Pulido nos habló de un curso específico, especializado y de la posibilidad de buscar socios que puedan interesarse en este curso. La doctora Dulce nos plantea un montón de preguntas súper relevantes sobre la nueva realidad, la diferencia entre la educación llamada tradicional y la educación virtual y la posibilidad de una mezcla, de un híbrido que tenga las dos partes. Seguramente los panelistas, el maestro Aguirre y la doctora Pulido, tendrán respuestas también a varias de sus preguntas. Muchas de ellas no las tendrán porque son una invitación a reflexionar sobre este tan importante tema. Les comento que además de las universidades que mencioné que estaban presentes, está también la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional del Ecuador,
la Universidad de los Andes y la Universidad de Ciudad Juárez. O sea que es una participación muy rica la que hay ahorita. Y quisiera hacer algunas de las preguntas, si les parece. Una va específicamente dirigida a la doctora Pulido y es de la Universidad en Colombia, que están buscando socios para programas de educación rural en veredas, cooperación, saber de experiencias similares, también buscar asesoría, tipos de gestión y recursos técnicos. Yo no sé, doctora Pulido, si esta presentación que nos ha hecho del curso es un curso que ya está armado, que ya tienen ustedes una universidad a lo mejor que está trabajando como para un curso colaborativo, o está buscando interesados. Hay otra persona que también pregunta, Juan Alba Durán, pregunta cómo se estructuraría la colaboración y cómo se puede promover la reciprocidad. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Ah, gracias, es que aquí tengo una marca rara en mi micrófono. Es un curso nuevo para nosotros en el sentido de que hubo una coincidencia de tiempos en que nos enteramos de esta propuesta de la red de metodología COIL y que nosotros estábamos ya armando un curso nuevo. Entonces, digamos que todos los que estaríamos participando en este curso, como mostré, tenemos una experiencia propia para transmitir estos conocimientos, estos conceptos, esta manera de armar los diferentes métodos de conservación de recursos vegetales. Y ahora estamos reuniéndolo, haciendo uno solo, con la idea de que el participante pueda iniciar la idea de establecer un banco de germoplasma en su comunidad, en su localidad, en su ciudad, en su estado, ¿no? Entonces en su región. Lo que deseamos es compartir nuestra experiencia, que han sido muchos retos, y eso contesta un poquito una de las preguntas de la doctora Dulce, porque en realidad, por un lado, nuestra institución lo que ganaría es un espacio intermedio entre la educación tradicional y la educación totalmente a distancia, como está teniendo que suceder ahora, ¿no? Entonces, es justamente, querríamos apoyarnos de lo que nos proponga COIL como metodología, pero aprender esto, que ellos ya tienen una larga historia en esto, y adaptarlo a nuestra realidad. Entonces, esto que tiene que ver con productores, por ejemplo, sería a través de videos, ¿no? Entonces, solamente para transmitir, es lo que se nos ocurre por ahora, para transmitir nuestra propia experiencia y dejar un marco conceptual abierto para que haya un diálogo entre participantes, entre diferentes países, y entonces que cada uno pueda tener los puntos clave para diseñar su propia estrategia en su lugar. Entonces, y bueno, pues también cómo motivaríamos, pues con, creo que aún, bueno, ahí coincido con la doctora Dulce, de que pues no se sustituye, no se puede sustituir el contacto personal, porque muchas veces el entusiasmo que uno cuando habla transmite, ¿no?, al estudiante, se contagia ese entusiasmo, esa energía con la que uno hace el trabajo, pero de alguna manera sí estaríamos a través de el diálogo, de las palabras, de motivación, y pues es parte de lo que tendríamos que adaptarnos poco a poco, ¿no? Y aprender todos. Exacto, estamos diseñando juntos un nuevo método de aprendizaje. Gracias. Aquí aparece también una pregunta dirigida a la doctora Cinta, o respuesta, no lo sé, porque dice que más que desventajas, parece que son oportunidades para crecer.
y si no entraríamos en un proceso de selección natural que a muchos nos dejaría fuera de los procesos de enseñanzas. Y esto lo dice el doctor Manuel Martínez del CICI, del centro donde está la doctora Pulido. No sé, doctora Dulce María, si quiera comentar. Yo concuerdo, pero a propósito puse la palabra desventaja porque yo sabía que iba a reaccionar. Es decir, yo sí los veo todos estos espacios como una oportunidad. Mi problema es que las oportunidades requieren de una serie de condiciones para poderlas tomar. Si no tenemos esas condiciones para tomarlas, bueno, el esfuerzo propio ayuda mucho, uno puede tratar con sus propios medios de conseguirlas, pero como hablamos de una institución, la universidad también tiene la responsabilidad moral, ética y todo, de que los profesores tengamos la oportunidad, perdón por el perro, pero es que, perdón, espero que no es, pero coincido con la observación. Yo muchas de las palabras que puse en mi presentación fue con el ánimo de decir, bueno, vamos a ver si podemos motivar una discusión. Obviamente el tiempo no va a ser eso, pero es una oportunidad. En la vida hay que ver las cosas como oportunidades, no como desventajas, porque entonces no logramos salir adelante. Es una manera de tomar cosas, pero para tomar esa oportunidad, es como cuando ustedes me dicen la igualdad de oportunidades para las personas. Sí, pero si no estamos conscientes cuál es el punto de origen para que esas personas tomen la igualdad, perdón, no vamos a tener las mismas. No es lo mismo un profesor que sea, y no se enojen por la palabra, tecnólogo por excelencia. Yo tengo compañeros que para ellos la vida es la computadora. Bueno, él tiene una ventaja comparativa conmigo, yo no soy tecnóloga. O sea, sé el uso de la tecnología, pero a mí me gusta ver a la gente de manera presencial. Y no hablo de estudiantes, hablo de mis compañeros. Porque perdón, pero no puedo controlar eso. No se preocupe. Los gestos en una reunión, las formas de sentarse en una reunión, las maneras de discutir presencialmente impactan completamente diferente a estarlos viendo a ustedes en la computadora. Porque no tengo idea realmente de qué es lo que está pasando, pero sí son oportunidades. Estoy de acuerdo con el doctor, con el que lo pregunta. No sé si el maestro Fernando Aguirre quiere opinar o aumentar un poco sobre esto. Solamente comentar y poner el punto sobre la IE. Justamente este tipo de propuesta que yo visualizo a través de COI nos da esa posibilidad de lo que presenta la doctora María Teresa y la doctora Dulce, de cada área del conocimiento aportar a través de redes de colaboración. Y estoy mencionando esto porque fue mi temática. Por supuesto que coincido con lo que la maestra Dulce María María Teresa presenta. Yo soy de extracto campesino y me interesa muchísimo lo que ella está haciendo. Lo que presenta la maestra Dulce, por supuesto que es interesante, dadas las condiciones en que este momento estamos pasando. Y justamente es allí donde está la bondad de las redes de colaboración, que cada área, cada sector tiene algo importante que aportar. Es cuestión de aprender a trabajar independientemente de que sí, nos gusta mucho el contacto personal, pero tenemos que aprovechar esta área de oportunidad para enriquecer este proceso, porque no lo vamos a quitar, ya está aquí, ahora tenemos que aprovecharlo. Creo que siempre he manejado yo la frase que Dios protege a los inocentes, y las tres temáticas se enlazan de manera perfecta para demostrar que estamos en el camino correcto. Felicidades y muchísimas gracias por la oportunidad. Y antes de darle la palabra a la doctora Verónica Rodríguez Luna, yo quisiera nada más subrayar además que estos cursos de colaboración en línea, de colaboración internacional en línea, no sustituyen a la experiencia de campo presencial, sino que pueden ser una introducción
que culmine, por ejemplo, en este laboratorio, en este centro, en esta posibilidad de trabajar directamente ahí en Mérida con lo que ofrece la doctora Pulido. Y bueno, no sé, la doctora Verónica Rodríguez Luna, presidenta de la red, quisiera tomar la palabra. Sí, buenos días. No sé si haya más preguntas respecto al panel, pero en este momento quisiera darle las gracias a nuestros panelistas. Todos, bueno, son de México, ya que este webinario fue enfocado en México. El siguiente webinario será enfocado en Colombia. Lo tenemos organizado para el 28 de octubre, es miércoles 28 de octubre, mismo horario, 9 de la mañana, hora de México. En los próximos días estaremos invitando a nuestros miembros de Colombia a que puedan compartir sus experiencias, como muy bien lo hicieron el día de hoy, nuestros panelistas, la doctora María Teresa, muchas gracias, al maestro Fernando, a la doctora Dulce María, nuevamente muchas gracias por su participación. Y otro, bueno, de los beneficios que tenemos para ofrecerles en la red, saben que es el curso de entrenamiento. He recibido muchas preguntas sobre el curso de entrenamiento. Quiero decirles que aún no contamos con el proceso de inscripción, ya que estamos todavía en la gestión, es algo en realidad nuevo para nosotros. Pues venimos haciendo nuestro curso de entrenamiento como parte de la Veracruzana y ya como parte de la red requiere de otro tipo de gestión y estamos trabajando muy fuerte en eso. Les agradezco su paciencia. Entonces, si por algo no tenemos listo lo que es el registro a principios de octubre, lo estaremos haciendo mediados, finales de octubre y muy probablemente mediados de noviembre tengamos el entrenamiento, pero por supuesto que seguimos con este pendiente que sabemos que hay muchos interesados. Y bueno, en ese momento me encantaría que en el chat pues nos comentaran ahí, además de los webinarios que tenemos, además del entrenamiento, en un futuro también, una vez que se lleven a cabo las colaboraciones, ya como parte de la red, estaremos compartiendo los materiales ¿sí? que van surgiendo de las colaboraciones, como por ejemplo muy ilustrativo el programa de la doctora María Teresa. Entonces, este tipo de cosas que tenemos para compartir en la página de la red. Pero algo más, no sé qué les gustaría que nosotros les pudiéramos apoyar. Recuerden también del foro de discusión que tenemos en Teams, en la plataforma de Teams. Muchos ya están encontrando par. Sí, es necesario que estén entrando continuamente nuestros miembros para que puedan encontrar pares y aunque el entrenamiento no haya empezado, pero pueden ir comenzando la discusión sobre qué temas les gustaría enfocarse, hacerlos en colaboración virtual. Sí, no es necesario que todo el semestre se haciendo colaboración, sino algunos temas en específico que les gustaría que los estudiantes tuvieran un intercambio con alguien del extranjero, que vieran desde otra perspectiva ese tema. Entonces, por favor, si pueden estar en contacto, porque uno de los requisitos precisamente para que se pueda tomar el entrenamiento es haber encontrado ya un par en la plataforma de Teams. Entonces, ya tenemos una participación amplia, pero muchos de los que están dados de alta en la red aún no entran en la plataforma o en el foro de Teams, entonces es importante que estemos ahí también en comunicación constante. Y bueno, por aquí nos dicen incluir las artes, por supuesto, el área de arte, todas las áreas son bienvenidas, ¿sí? Para las colaboraciones virtuales cualquier área es bienvenida, entonces si gustan, para que puedan participar en el foro, tienen que ser miembros de la red, aquí ya les puse hace un momento en el chat, cómo pueden darse de alta, todavía lo que resta del año no tiene ningún costo el adherirse a la red. El próximo año ya también estamos trabajando en eso para el costo que tendrá la membresía. Pero por ahora se pueden inscribir sin ningún problema. Les recuerdo nuestra página es www.v.mx/COEL. Y bueno, procedimiento, me preguntan el procedimiento para identificar par. Bueno, si son miembros ya de la red, tienen que haber recibido las instrucciones para adherirse al foro que tenemos en Teams, en la plataforma Teams. Entonces, bueno, ahí en Teams están interactuando ya, les decía, ya están encontrando pares. Ahí en el foro, por ejemplo, pueden comentar qué experiencia educativa, qué materia les gustaría tener en la colaboración, cuáles son sus áreas de interés, sus disciplinas, ¿sí? Qué tipos de estudiantes tienen, qué tipo de universidad tienen, zona horaria, diferentes aspectos que les puedan ayudar a identificar un par que se interese
en lo que están haciendo. Y recuerden, esto, bueno, desde el lanzamiento de la red se ha comentado que el COIL también tiene un enfoque interdisciplinario. Sí, aquí es muy importante que no solamente busquen un par de la disciplina, precisamente es lo que busca, ¿no? Además de tener la oportunidad de desarrollar una competencia intercultural o internacional, también la parte interdisciplinaria, sí, ampliar, como les comentaba, la perspectiva de lo que el alumno ya está viendo en un contenido, y además de cómo se ve en otro país, pero también desde otra disciplina, cómo puedo mejorar, por ejemplo, un área desde otra perspectiva, desde otra disciplina. Entonces, es algo muy, muy importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? O en la metodología COIL. Entonces, es muy importante, como decía, también encontrar un par que no sea pues de mi misma disciplina. No quiere decir que está prohibido, pero lo mejor es ampliar, como les decía, la Trying to perspectiva. enlarge the perspective. Y todavía el precio de la afiliación del próximo año no lo tenemos definido, estamos trabajando en eso, porque en realidad luego, pues nosotros tomamos en cuenta el valor de la moneda en las diferentes regiones de América Latina para tomar una decisión. Entonces aún no tenemos definido el costo, pero igual estamos trabajando en ello. Y bueno, nos dan gracias de la Universidad de Piura en Perú. Ok, sí, esto también es muy importante lo que nos dice la maestra Sheila, sí, que identificar en sus propias universidades los docentes y cursos que estén interesados en trabajar un módulo en colaboración internacional. Por supuesto, aquí como ya lo hemos escuchado, es muy importante que el docente se involucre, ¿sí? Aunque tal vez las autoridades universitarias estén interesadas en implementar el COIL como una estrategia de internacionalización en casa, quien hace el trabajo realmente son los docentes, son los académicos. Entonces, si quieren empezar a implementar la metodología COIL, creo que pues desde ahí se empieza a identificar cuáles son, tal como lo menciona la doctora Sheila, la maestra Sheila, quiénes son los docentes interesados en hacer esto, y en invertir más tiempo para que el programa que ya estoy impartiendo en mi clase pueda incluir actividades que mis alumnos hagan con estudiantes de otro país, ¿sí? Y además puede ser hasta de otro idioma. Si se dan cuenta nuestros miembros, si checan en la página de nuestros miembros, tenemos miembros, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces alguien que quiera, además de promover lo que es el aprendizaje o la práctica, el desarrollo de competencia lingüística, entonces también lo puede hacer en otro idioma. Sí, pero es clave, sí, es clave ver qué profesores son los que están dispuestos, sí, pues, a innovar y tener también lo que es la metodología COIL en su curso. Y el código para unirse al grupo de Teams, bueno, esto lo han recibido ya sus correos, pero de todas maneras, si alguien quiere otra vez recibir su código, pueden escribirnos a redlatamcoil@v.mx. Ahí les estaremos aclarando sus dudas de cómo pueden entrar al foro. Les digo, ya han de haber recibido las instrucciones, pero en redlatamcoil@v.mx, dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, todo a través de ese correo. Y estamos para servirles, doctora Dolores, perdón, maestra Dolores, si gusta usted cerrar el webinario, y muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos los participantes. Muy buenas las presentaciones de todos los panelistas, me parece que fueron muy útiles, espero que así las hayan sentido todos, y esperamos seguir trabajando, como dice la doctora Dulce María, viendo cuál es la situación real, cuáles son las inconveniencias que hay que superar, cuáles son las realidades que podemos alcanzar, y les deseo a todos un muy buen día y que sigan trabajando en esta internacionalización de la educación superior. Muchas gracias a la red Latin COIL. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho Un gusto conocerles. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora Vero. Hasta luego. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias a todos.